La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila presenta su programa Voz de la Memoria, un espacio para difundir, compartir y comentar aspectos conocidos y no tan conocidos de la historia. Voz de la Memoria, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio, Voz de la Memoria. Mi nombre es Saraí Estrada y a nombre de todo el equipo le doy la bienvenida a usted que nos está escuchando. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la doctora Carolina Yevet Aguilar García. Ella es doctora en Historia por la UNAM, candidata a investigadora nacional del SNI-CONACYT y actualmente realiza su investigación postdoctoral en torno al Tribunal del Provisorato del Arzobispado de México y los jueces provisores y vicarios generales. ¿De qué siglo, doctora? Siglo XVIII. Siglo XVIII, muchas gracias y muchísimas gracias, doctora, por haber aceptado estar con nosotros. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra para que usted misma salude a su auditorio. Buenas tardes a todos los que escuchen a este programa y pues bueno, yo ojalá que pueda yo compartirles algunas cosas pues interesantes sobre el tema del cual me van a entrevistar hoy, que no sé, ustedes que quieran platicar o saber un poco. Nos habían comentado por ahí, doctora, que nos íbamos a enfocar en el tema de las prácticas religiosas de los feligreses. Entonces, por ahí no sé si nos podría dar una pequeña introducción, o bueno, una introducción de algunas definiciones en este ámbito eclesiástico para introducir a todo nuestro auditorio. Ok. Pues bueno, este tema de lo que son las prácticas religiosas, digamos, quien más lo ha trabajado y quien más puede definirlo de manera un poco más establecido, de forma más segura, es la antropología, porque la antropología también se aboca a estudiar las prácticas religiosas más en la etapa actual, ¿no? En el siglo XX, siglo XXI, pero en cuanto a la historia y a las prácticas religiosas en el pasado, pues también contamos con una amplia historiografía, ¿no? Cuando nos referimos a las prácticas de la feligresía, en este caso nos referimos solamente a la feligresía de índole cristiana, católica. Entonces ya con solo hablar de eso nos estamos acotando geográfica y culturalmente a un aspecto pues bastante singular, ¿no? Y cuando hablamos de prácticas justamente nos referimos a todas aquellas acciones cotidianas particularmente, actos, no sé, rituales, ¿no? El uso también de objetos de cultura material apropiada o que se usa exclusivamente para estas prácticas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, para hablar de las prácticas religiosas de la feligresía, estamos más bien, hay que pensarlo en cómo vamos a estudiar cuáles eran las acciones de la población cotidianas, ¿no? Las acciones cotidianas de la población, pero que estaban íntimamente vinculadas con su creencia religiosa, ¿no? En este caso, con la creencia en la religión católica. Entonces, hay una idea, digamos, lo que se ha hecho en la historiografía es que siempre se parte de la reglamentación canónica, ¿no? La Iglesia Católica tiene una reglamentación que se rige a través de, pues para el antiguo régimen a partir de los concilios, en particular el Concilio de Trento, que va a introducir muchísimos cambios en las prácticas religiosas del mundo occidental cristiano, católico. Y de ahí, digamos, de esta reglamentación oficial, si lo queremos poner así entre comillas, se desprende también que para la época de la cual hablamos, que siglos XVI al siglo XVIII, principios del XIX, las reglamentaciones también son algo que es sumamente maleable, ¿no? Las reglas están ahí, están escritas, pero no es que la gente siguiera las reglas tal cual, al pie de la letra. No es como hoy que tenemos un gran apego a la ley escrita y que hay que respetarla sí o sí, ¿no? Sino que en la época hay algo que se llama el casuismo, y donde las leyes sí se siguen, ¿no? Pero siempre hay una excepción donde se establece que depende el caso, ¿no? O depende la condición, la ley puede cambiar o puede dejarse de respetar un mucho o muy poco, ¿no?
Hablo de esto porque cuando pensamos en la población del antiguo régimen, particularmente en Nueva España, ¿no? Tendemos a pensar que era una población sumamente devota, ¿no? Se la pasaban en la iglesia metidos todo el día, que eran muy temerosos de Dios, pero también a veces lo que no tomamos en cuenta es que para que esta maquinaria del miedo, ¿no? De la pedagogía del miedo, como se le llama, pues para que funcione, también se necesita que la sociedad sea sumamente transgresora. Entonces es un sistema que funciona así, ¿no? Entre más peque la población, entre más pecados o delitos cometa, habrá mayores sanciones, pero también habrá mecanismos para poder sortear esas sanciones o esos castigos, ¿no? Entonces, también cuando hablemos de las prácticas religiosas, hay que pensar también en este sistema digamos, de condicionantes, de castigos, de premios, de temores, ¿no? Al castigo eterno, pero también que pensarlo en que la sociedad pues era muy transgresora, como cualquier sociedad en cualquier etapa o en cualquier época de la humanidad. También pecaban mucho, ¿no? Hacían cosas que no estaban dentro de la ley o que estaban mal vistas, pero justo para atenuar esa culpa o esos castigos, pues había otros mecanismos que la propia Iglesia Católica también se encargó de reglamentar muy bien. En esto entrarían, por ejemplo, lo que son las indulgencias, doctora. Por supuesto que sí. Las indulgencias, las misas que se pagaban incluso para el más allá, ¿no? Hoy en día todavía tenemos, digamos, las sociedades católicas tienen todavía esa práctica, ¿no? De pagarle misas a sus difuntos. Y en la época colonial, pues es un poco lo mismo, ¿no? El sistema de limosnas, de agremiarse o de juntarse también en corporaciones como cofradías, hermandades, terceras órdenes, ¿no? Que es lo que un poco pues he estudiado más cercanamente. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando decimos corporación seglar? ¿Se referirá a cofradías, a hermandades? Sí, también sobre las corporaciones seglares también hay un cúmulo de estudios, ¿no? Tanto de la antropología como de la historia, en donde ustedes van a encontrar muchísimas definiciones, ¿no? La definición más aceptada es que pues cualquier cofradía o hermandad es una asociación de fieles, ¿no? de gente que tiene como base su creencia y su fe en una religión, en este caso la religión católica, pero que no forman propiamente parte del cuerpo de la iglesia, o sea, no son religiosos en su mayoría, no son monjas, no son clérigos, sino que son personas seculares, ¿no? Personas comunes y corrientes, pero que gracias a esa fe, ¿no? Y provocado por esa fe y ese miedo al más allá, esa necesidad de garantizarse un espacio en la eternidad, pues buscan, digamos, ir sumando puntos, por así decirlo, en la tierra, ¿no? Y las cofradías, por ejemplo, las hermandades son una forma de ayudar a esta gente a que vaya sumando puntos para el más allá. ¿Cómo? Agremiándose, haciéndose devotos de una figura de santidad en particular, por ejemplo, o de alguna advocación. Y también estas cofradías y hermandades tienen un sistema interno en donde con algunas aportaciones económicas de los integrantes pues se les garantizaba algo así como un seguro al más allá, ¿no? Un seguro que implicaba misas al momento de morir, misas eternas por el alma del difunto, que implicaba algunas veces, no siempre, ayuda funeraria, ¿no? Esto significa dar dinero para comprar una mortaja con la cual se vestía al difunto, para pagar o alquilar una caja, un ataúd, para pagar o alquilar los elementos que eran necesarios para velar un cuerpo, ¿no? Y eso también pagaba un poco el entierro, pagaba misas, pagaba alguna procesión o digamos, el ceremonial en torno a la muerte. Entonces no es solo yo pertenezco a una corporación para salvar mi alma, ¿no? Cuando yo muera, sino que también hay que pensar que estas corporaciones incentivan prácticas religiosas que van creándose incluso por las necesidades del momento, pero también incentivan que esas corporaciones sean espacios de sociabilidad, ¿no? Donde no solamente vamos a compartir nuestra fe, nuestra creencia, también eran espacios para conocer a otras personas, puede ser incluso una oportunidad para relacionarse con gente de la más alta jerarquía, no solo eclesiástica, sino también de las más altas esferas sociales de la sociedad de esa época, y digamos también
también por eso yo decía que cuando hablemos de prácticas hay que pensarlo también a nivel macro, no solo es lo que hace la gente, es también pensar en los espacios de sociabilidad, pensar en esas relaciones sociales que se establecen, pensar en lo que implicaba también conformar una corporación de este tipo. Incluso sería prudente también, bueno, no sé, es pregunta, pensar en lo que se hace, sí dentro, pero también fuera de todos estos espacios, doctora. También es importante tomar a consideración ese aspecto. Sí, también eso es interesante porque lo que conocemos de la época colonial, de la sociedad, de las prácticas, es lo que se hacía públicamente, pero también ya de manera reciente se ha introducido también esta otra parte que es la historia de la vida cotidiana y de la vida doméstica, ¿no? ¿Qué pasa al interior de los hogares, de las casas, de las personas, de la sociedad, ¿no? ¿Qué prácticas llevan a cabo al interior de sus casas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que he encontrado es que, y hablo para el caso de la Ciudad de México, que es el caso que más he trabajado, y, ay, perdón por el centralismo, pero ahora sí, pero no dudo que es algo que se replique también en otras partes del virreinato, ¿no? Es que a finales del siglo XVIII comienzan a registrarse como más permisos, ¿no? Para establecer oratorios particulares en las casas. O sea, esto es que en las casas comienzan a crearse más espacios, ¿no? Donde se ponía un pequeño altar, donde se ponía incluso los que tenían más posibilidades económicas, digamos, en estos grandes palacios de la ciudad, creaban un espacio, una habitación propia en donde todo ese espacio funcionaba a manera de capilla. Eran capillas particulares, eran oratorios particulares, donde solo en primera instancia los utilizaba la familia, pero con el paso del tiempo pues llegan a ser espacios a donde acude más gente, ¿no? Amigos de la familia, incluso invitan a clérigos, invitan a párrocos, ¿no? O llegan a invitar a personas importantes del cabildo catedralicio a asistir a estos espacios, ¿no? En donde no solo es ir y rendirle devoción a un santo, a una virgen, una advocación, no solo es ir y rezar, ¿no? O velar el Santísimo Sacramento, es también, pues por ahí se da oportunidad de compartir el chocolate, de una conversación, ¿no? Algunos más transgresores, pues ya de ahí se salían, se pasaban a la habitación de al lado y pues compartían en alguna fiesta, ¿no? Una verbena ahí. Entonces, las prácticas también daban lugar a todo este tipo de interacciones sociales. Wow, qué interesante, ¿no? O sea, ya no nada más queda en lo que pues comúnmente podríamos imaginar que, como usted dice, ir a rezar, de profesar la religión, sino de ya compartir todos estos espacios sociales. Doctora, un poquito más marcado, ¿cuáles serían entonces las diferencias, si nos pudiera así como hacer una pequeña lista, manera de síntesis, entre la cofradía y la hermandad? La cofradía, ambas son conformadas por feligreses o población seglar. La diferencia radica en que la cofradía tiene una forma, una estructura un poco más sólida, y particularmente porque tienen reglamentos, tienen constituciones y llevan libros de cuentas, de cargo y data, ¿no? Y para crear o establecer una cofradía había que pedir un permiso, ya sea al arzobispo, después al rey, ¿no? Pero se puede contar con un permiso u otro, ¿no? A finales del siglo XVIII se va a pedir que tengan particularmente permiso del rey, no tanto del arzobispo. Y mientras tanto las hermandades son corporaciones un poquito más informales, no todas tienen constituciones. Económicamente también las cofradías eran más fuertes que las hermandades. Y las hermandades, digamos, no seguían como estas reglas tan rigurosas, ¿no? Algunas de ellas no estaban fundadas con permiso del rey, simplemente contaban con la anuencia o el permiso del párroco local o del arzobispo, nada más, ¿no? Entonces la diferencia radica solo en que unas tienen constituciones y las hermandades no tanto, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuál era la manera en que se establecía una y otra? Es decir, si había alguien que, por así decir, lideraba el que se organizaran, ¿cómo se hacían? Mira, sobre la fundación de cofradías y hermandades también hay como muchas formas de crearlas, ¿no? La más común es que eran iniciativa del párroco, que estaba en alguna parroquia, alguna doctrina, ¿no? Que le interesaba no solamente, digamos, seguir incentivando la fe católica en la población, sino también hay que pensar que estas corporaciones, las cofradías y las hermandades, también
aportan elementos económicos y materiales para las parroquias y para los párrocos mismos también. Incluso muchas de ellas llegan a darle un poco de dinero al párroco y pues digamos el párroco ve también en estas corporaciones pues una forma de tener un ingreso extra, ¿no? Y también estas corporaciones ayudan mucho a mantener las parroquias y las doctrinas, ¿no? Me refiero a mantenerlas en cuanto a que estén bien aderezadas, ¿no? Que las capillas y los altares estén bien puestos, que la Virgen tenga, por ejemplo, que tenga los vestidos, que esté bien adornado su altar. Entonces, obviamente los párrocos van a incentivar muchísimo la creación de estas corporaciones, ¿no? Otra vía para crearlas es que también en algunos lugares los frailes, en este caso franciscanos o dominicos, también van a incentivar la creación de estas hermandades y cofradías, también con los mismos fines, ¿no? Solo que en el caso de los frailes, de las órdenes religiosas, ellos sí van a meter o van a preocuparse por incentivar devociones propiamente de sus órdenes, ¿no? Van a incentivar muchísimo la creación de la Tercera Orden de San Francisco, por ejemplo, o de la Archicofradía del Rosario, que es una devoción propiamente dominica, ¿no? Y también van a tener una impronta muy importante, porque ahí en este caso las corporaciones y hermandades, las cofradías y hermandades, van a tener una participación muy importante en la consolidación de los centros conventuales, ¿no? También aportan económicamente y materialmente a que estos grandes centros conventuales pues puedan estar pues en pie y funcionar adecuadamente, ¿no? Y otra forma de creación de estas corporaciones es cuando son iniciativa de los propios feligreses. Sí hay casos en donde gente del común, ¿no? se muestra interesada en crear estas corporaciones pues de la nada. Para ello van a recurrir justamente a que algún fraile o algún párroco los apoye. Algunos otros pues tienen un interés natural y se lanzan a la aventura de fundar estas corporaciones pues, por su propia cuenta, ¿no? Y en estos tres casos de corporaciones, como les decía yo, el procedimiento es primero reunirse en grupo, ¿no? Y crear las constituciones o los reglamentos que van a regir la organización y el gobierno de estas corporaciones, ¿no? Sancionarlos o que los revise algún integrante del clero, en este caso puede ser el párroco, puede ser un fraile, enviarlas al arzobispado para que se les dé el visto bueno, para que la autoridad eclesiástica les dé el visto bueno. Y justamente ahí es donde muchas, por ejemplo, tuercen el camino y se quedan solo con la autorización del arzobispo, ¿no? Ya no fueron por la autorización del rey. Otras tantas, después de pedir y de tener el visto bueno del arzobispo, mandan también constituciones y el permiso del arzobispo al rey, ¿no? Vía el virrey de Nueva España. Y así es como al final se les manda una real cédula donde se les aprueba la fundación de la corporación o bien se les mandan algunas observaciones para que ellos puedan modificar los estatutos y los reglamentos o las constituciones, ¿no? Entonces, digamos, por la vía legal era un procedimiento bastante pues largo, bastante cansado, porque también implicaba, para aquellos que mandaban todo el trámite a España, a la península, perdón, implicaba tener un agente allá, una persona que te siguiera el trámite, por así decirlo, hasta el otro lado del charco, lo cual implicaba también un gasto extra, ¿no? Y más sin contar los tiempos en que pues la correspondencia tardaba en llegar, ¿no? Y vamos, son cosas que se envían al Consejo de Indias. El Consejo de Indias tenía 1000 asuntos que atender, aparte de revisar la creación de corporaciones. Entonces hay que pensar también en la dimensión temporal de esto, ¿no? Y por eso digo es que muchos tuercen el camino, ¿no? Ya no llegan hasta el rey, sino se quedan solo con el permiso del arzobispo y van a durar muchos años así, ¿no? Hasta finales del siglo XVIII, donde la corona española tendrá la necesidad de pues reorganizar, ¿no? Y de reformar todo este sistema de cofradías y hermandades, pues que había subsistido muy bien, ¿no? Con base en permisos legales o algunas establecidas de manera tal vez ilegal, ¿no? Pero que había funcionado así. ¿Cuánto podría ser el tiempo máximo y mínimo en que se autorizara que estas organizaciones se instauraran? Por lo que dice de todo como sistema, ¿no? De tener que mandar a la península y que tener ahí al como representante y todo esto, siento que es como algo muy trámite burocrático, ¿no?
Sí, era, pues mira, yo creo que un promedio tardaba así a lo mucho, si te iba bien 2 años, ¿no? Entre el ir y venir, entre que corregían las constituciones, lo enviaban otra vez, ¿no? Y una vez que llegaba la Real Cédula, bueno, tiene que pasar por también todo un procedimiento acá, y era un promedio de 2 años. De hecho, la corona después, en este intento de reforma que va a intentar aplicar aquí a las corporaciones seglares, ¿no? Van a dar como una prórroga de 2 años para que se haga el trámite de, digamos, de permiso real. O sea, la corona también tiene muy bien establecidos esos tiempos, ¿no? Pero también hay que pensar que estos tiempos, ¿no? En lo que mandan todo eso allá y en lo que regresa la respuesta del Consejo de Indias, pues es un tiempo que no es un tiempo muerto, es un tiempo en el que la corporación funciona, comienza a hacer actividades, comienza a recaudar dinero, comienza a ejercer sus funciones piadosas. Entonces, pues como les decía yo, muchas ya se encaminan y se olvidan de todo ese trámite y siguen su camino como corporación, ¿no? Otras tantas sí van a esperar todo el trámite, pero como les digo, sí, la ley se respeta, pero es algo que es muy, muy del caso, depende mucho el caso y depende también las mismas demandas que impone la vida cotidiana, ¿no? El hecho de que en lo que el proceso, pues, se les autorizaba, vaya, y ellos empezaban, por ejemplo, con esto de la recaudación de fondos, eso, ¿cómo le diré? ¿Impactaría de alguna manera en la inmediatez de la respuesta o no tiene nada que ver? Yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Lo que sí impacta mucho, por ejemplo, es que también como estas corporaciones comienzan a funcionar y a ejercer sus acciones piadosas, pues ellos llegan a tener una legitimación pública, por así decirlo, ¿no? Digamos, la sociedad ve que se crea una nueva tercera orden, por así decirlo, ¿no? Y comienzan a ver que hacen sus procesiones, que hacen sus reuniones, que tienen un amplio grupo de seguidores, ¿no? Y eso, quiera que no, le da una legitimidad pública, ¿no? Porque la gente comienza a entender, se creó una tercera orden o se creó una nueva archicofradía en tal lugar. Y la gente comienza a darle legitimidad a esas nuevas fundaciones, ¿no? Entonces muchas veces van a pesar más las fundaciones que son legítimamente legitimadas por la sociedad y por las prácticas en sí, ¿no? Van a pesar más que cualquier permiso o cualquier autorización del arzobispo o del rey. Eso también es interesante porque da pie a que muchas personas empiezan a crear otro tipo también de corporaciones, por así decirlo, más informales todavía, que no son propiamente ni cofradías ni hermandades, pero que funcionan bajo el mismo sistema, ¿no? Que es crearle devociones, digamos, incentivar la devoción de algún santo, una virgen, mandarle a hacer misas, por ejemplo, ¿no? Aderezar o adornar muy bien los altares, ¿no? Y de ahí van a nacer como unas modalidades muy interesantes que son las llamadas misas, así se llaman misas. Hay otras que se hacen llamar altares como tal, ¿no? Y van a generar fenómenos muy interesantes como digamos, los pedimentos de limosnas que habrá a lo largo del arzobispado, ¿no? Que es mandar a un grupo de personas con una reproducción de la figura, ¿no? de una virgen o de un santo, pues una reproducción mini, ¿no? Mandarlos a otras partes fuera de la ciudad a pedir limosna justamente pues para hacerle su fiesta o para aderezarle su altar, ¿no? Eso fue un fenómeno que fue muy sancionado por la corona también, porque implicaba no solamente una fuga de capitales que quedaban bajo el descontrol total, ¿no? Porque no lo administraban ni vigilaban ni la corona ni el arzobispado, y también porque daba pie a que había muchos engaños, ¿no? O sea, obviamente había quien decía, bueno, pues es que yo veo que hay gente que pide dinero para un santo, una virgen, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Y empezaban a dar pie a que había algunos, pues que se pasaban de vivos, ¿no? Y hacían estos pedimentos falsos también, o sea, como les digo, es una sociedad también muy transgresora, entonces hay gente que igual se hacía pasar por ser personas muy piadosas o decían que tenían visiones con Cristo, con la Virgen, ¿no? Y eso les granjeaba pues que la gente les diera dinero, les diera apoyos, o sea, es una sociedad bastante interesante, que es muy piadosa, sí, pero también es una sociedad muy transgresora y hay gente en medio que se aprovecha justamente de tanto de la piedad como de la facilidad de hacer este tipo de transgresiones, ¿no? Doctora, pues es como muy interesante todo esto porque incluso nos lleva a entender mucho de las prácticas que se llevan hoy día.
Y para seguir con el tema, bueno, ¿qué le parece si nos vamos a un corte y volviendo lo retomamos? Ok. Bueno, pues ya regresamos de este corte a su espacio Voz de la Memoria. Le recordamos que nos encuentra en distintas plataformas como lo es Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, así con ese mismo nombre, Voz de la Memoria. También le recordamos que este programa pues está auspiciado de alguna manera por nuestra Facultad de Ciencias Sociales, en la que usted puede encontrar la carrera de licenciatura en Historia para todos nuestros interesados. Y le recordamos también que estamos con una invitada muy especial, quien es la doctora Carolina Yevet Aguilar García, y estamos hablando sobre las prácticas religiosas, sobre todo enfocándonos en las cofradías y en las hermandades. Entonces, doctora, nos estaba contando pues sobre todo la manera en que se establecían estas cofradías, las prácticas que llevaban a cabo, y quería preguntarle en esto de, pues nos mencionaba antes del corte que incluso pues ya cuando estas corporaciones se instauraban, no tanto con el permiso real, sino vaya, ahora sí que con el permiso de Dios y de la gente en general, de repente por ahí habían algunas sanciones en cuanto a la colecta de limosnas. Habían otro tipo de sanciones, por ejemplo, pues ya se instauraban estas corporaciones por ahora sí que el apoyo de la gente. ¿Tenían algún tipo de sanción o habían otras sanciones además de la colecta de limosna? Mira, la sanción más grave era tal vez pues decidir que esta corporación desapareciera, ¿no? Sí llegan a desaparecer algunas, aunque la modalidad más curiosa del caso es que muchas no desaparecen del todo, sino que cambian de nombre o se van a anexar a otro tipo de cofradías o a otras hermandades, ¿no? Se juntan y pues no desaparecen del todo, o sea, forman una sola, como quien dice, unen fuerzas con otra, ¿no? Pero la devoción y, digamos, las prácticas van a seguir ahí, ¿no? O sea, en teoría, si la idea era, pues bueno, si se fundó sin licencia y andan haciendo cosas sin permiso de nadie, pues obviamente había que desaparecerlas, ¿no? Sí, sancionarlas a través de la desaparición, porque al no tener un permiso para existir como tal, pues no tenía, digamos, estaban incurriendo en un delito, ¿no? Pero en la realidad lo que pasaba es que también, como te decía yo, párrocos, ¿no? Y la propia autoridad arzobispal también reconocen que estas corporaciones eran necesarias para la población y para la iglesia misma. Entonces, el principio básico es sancionarla sí, pero que sea una sanción muy, muy ligerita, ¿no? En este caso es, bueno, sí vamos a desaparecerla, pero es una desaparición más en teoría que en práctica, ¿no? En práctica, te digo, era como eliminar registro alguno de esa corporación, unirla a otra, ¿no? Anexarla a otra archicofradía o a otra cofradía o juntarla con otra hermandad, ¿no? O ponerle otro nombre o bajarla de categoría, no sé, por ejemplo, nombrarla obra pía en vez de hermandad, ¿no? Pero que persistieran todavía como grupo o unión de fieles. ¿Cuáles podrían ser algunos de los motivos para que una cofradía por sí decidiera anexarse, como dice, a otra? Mira, por ejemplo, el principal motivo era el motivo económico, ¿no? A finales del siglo XVIII y particularmente en los últimos años, a partir de 1885, ¿no? Se suceden como estas grandes epidemias y enfermedades y sequías, ¿no? O sea, es un momento, hay una gran crisis social en ese momento, ¿no? Donde, digamos, la economía material de estas corporaciones, pues será un punto muy importante de apoyo para la feligresía, pero también para la iglesia misma. Entonces, había cofradías y hermandades que tenían, pues, bienes económicos y materiales muy importantes, ¿no? Había quienes tenían no solamente dinero, no solamente los ingresos eran por las aportaciones de los feligreses o de las limosnas, ¿no? También había muchos legados píos. Por decir algo, mucha gente vía testamento dejaba dinero para dotar huérfanas, por así decirlo. Entonces había corporaciones como
las terceras órdenes que se encargaban justamente de manejar estos legados píos, meterlos digamos, a través de un método de crédito, de censo, y de ahí con lo que se obtenía de ese crédito, de los réditos, se daba un apoyo económico a algunas mujeres, niñas, jóvenes, doncellas, para que pudieran contraer matrimonio o pudieran profesar como religiosas en algún convento, ¿no? Había otros legados píos, por ejemplo, que consistían en dejarle cierto dinero a a una corporación como tal, ¿no? O sea, un dinero destinado a mantener el culto de San Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Había otros legados píos, por ejemplo, estoy pensando en la Tercera Orden Franciscana, que tenía un hospital que atendía solamente a integrantes de la Tercera Orden, ¿no? Había estos legados donde la gente al morir pues dejaba un dinero, ¿no? Para que con ese dinero se atendiera a estos enfermos, ¿no? Consistía justamente en pagar o apartar una cama y todas las atenciones que requerían en ese hospital. Entonces, digamos que uno de los elementos más importantes para elegir conservar las corporaciones y para decidir que una se anexara a otra fue el elemento económico. Y por ejemplo, en este sentido, el que nos cuenta de los legados píos, ¿quiénes se encargaban de verificar que realmente se aplicara, por ejemplo, el dinero que se legaba, que, como dice, ya fuera a cuidar a algún enfermo o a cuidar niños, todo esto? Mira, como eso se dejaba vía testamentaria, digamos que los testamentos sí eran digamos, un elemento legal que sí se respetaba muchísimo para la época, y justamente había una institución creada justamente para verificar que se llevaran y se respetaran todos los legados píos que se establecían, ¿no? Esta institución se llamó el Juzgado de Testamentos, Capellanías y Obras Pías, y era un juzgado que justamente se encargaba de llevar pleitos y de llevar como el control de lo que se dejaba vía testamento, ¿no? Y también las mismas corporaciones eran muy cuidadosas con ellos, o sea, realmente no había tantos problemas digamos, de malversación de fondos, por así decirlo, ¿no? Porque eran corporaciones que tenían un sistema de gobierno también que no permitía que se diesen tantos casos de este tipo, ¿no? De esta índole. Aparte, pues, son legados píos que su función primordial es garantizarse una estrellita más, pues, en el más allá, ¿no? Entonces, era algo con lo que no se podía jugar digamos, tan a la ligera, ¿no? Entonces, sí, las corporaciones tendrán un cuidado muy especial en que se cumplan lo que se establece vía testamento, vía cláusulas, y siempre hay familiares del difunto, ¿no? Del que deja el testamento, que van a estar como vigilando que se cumplan justamente pues lo que dejó la persona en el testamento, ¿no? Entonces, era algo que se cuidaba mucho porque eran recursos económicos, te digo, importantes, no solo para la corporación misma, sino porque a partir de ahí también se cumplían algunas peticiones del difunto, pero también ayudaban a esta cuestión de ejercer la caridad y la beneficencia hacia el prójimo. Regresando un poquito a las como sanciones que se les imponían cuando se anexaban a otra corporación, pues ya ve que nos comenta que no desaparecían en práctica, pero sí en teoría. ¿Esto se deberá, doctora, a qué factor? ¿Será también al económico o a qué se deberá que dices, bueno, no te desaparezco en práctica, pero sí en teoría? Más bien obedece a una cuestión fundamental que es una necesidad de reorganizar a estas corporaciones también, ¿no? Y vamos a ver también que tiene que ver con una cuestión ahí que es que parte de la jurisdicción, ¿no? ¿A quién corresponde gobernar y vigilar a estas corporaciones? ¿A la corona o al arzobispado, no? Entonces, lo que yo más he estudiado es justamente estos afanes de reforma de corporaciones seglares que hay a finales del siglo XVIII, ¿no? A partir de 1775 hasta 1808, donde pues la corona, que siempre tuvo un interés particular en cofradías y hermandades, tendrá para estos años un interés todavía más acentuado en estas corporaciones, pero su interés es meramente económico, ¿no?
hay que pensar que es un momento en que también la corona está en sendos problemas bélicos con Francia, con Inglaterra, y obviamente la corona necesita dinero, necesita recursos para sostener esas guerras también, ¿no? Entonces, obviamente hay una gran necesidad de reformar fiscalmente los virreinatos, todo lo que conocemos, ¿no? La reforma de intendencias, la reforma hacendaria también que ocurre en Nueva España, ¿no? La visita de Gálvez, por ejemplo, que es muy importante porque a partir de ahí también surge un interés por conocer cuántas corporaciones había en los obispados, qué tipo de corporaciones, y particularmente la corona será muy enfática en decir, quiero que me digan qué bienes, qué tanta riqueza tienen estas corporaciones, ¿no? Obviamente, como te decía yo antes, hay cofradías y hermandades que tienen unos bienes bastante pues, importantes, tienen dinero, tienen también, no solamente, tienen bienes inmuebles, por ejemplo, ¿no? Hay hermandades y cofradías en el caso de Ciudad de México, te digo que tienen tierras incluso de cultivo que alquilan para que alguien más cultive o cuyos cultivos, cuyos productos de ese cultivo también aprovechan, ¿no? Para enriquecer todavía más a esas corporaciones, ¿no? Entonces, hay un interés de la corona sí en conocer qué tanto dinero tienen estas corporaciones. Obviamente ahí el arzobispado se va a parar de pestañas, como decimos, ¿no? Porque es como que había un orden, digamos, estaba la cosa muy estable, ¿no? El arzobispado pues llevaba su control de corporaciones, pero también cuando ven que la corona ya va a meter la cuchara para ver qué dinero hay en la iglesia, ¿no? El arzobispado obviamente va a decir, el momento, o sea, esa es una área, no te metas en mi área de trabajo, porque yo me encargo de administrar y vigilar todo eso, ¿no? Entonces también una estrategia para ocultar esta información es justamente, como te decía yo, desaparecer, ¿no? O eliminar a las corporaciones en la teoría, ¿no? Pero no en la práctica. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a ver que también hay una dinámica muy interesante porque la corona comienza a pedir informes, ¿no? Le dice al arzobispado, mira, yo quiero que tú, a través de tu red de parroquias, que es inmensa, ¿no? Tus párrocos te informan a ti y luego tú me informas a mí cuántas corporaciones hay y qué bienes tienen. Y el arzobispado decía, sí, yo te entrego informes, ¿no? Es un proceso que también es sumamente lento. Es una estrategia justamente para retrasar la información y retrasar todavía más la reforma que la corona quiere aplicar, ¿no? Entonces también vamos a ver que a nivel micro los párrocos van a generar estrategias para no develar toda la información. Entonces yo me encontré con casos donde en una parroquia en 1775, por ejemplo, ¿no? Ahí el párroco dice, es que aquí no hay ninguna corporación, pues no hay nada, bye, ¿no? Y en informes posteriores de otro párroco de esa misma parroquia, ¿no? Me encuentro con que ese párroco dice, no, sí, aquí hay 2 hermandades que se fundaron, hace muchos años, ¿no? Entonces vamos a ver que hay estrategias donde los mismos párrocos comienzan a disfrazar o a ocultar información, justo porque también ese intento de reforma les afecta a ellos, ¿no? Como te decía, muchas corporaciones de este tipo ayudaban a sostener las parroquias a nivel material, económico, pero también ayudaban a sostener al párroco. Entonces también hay que pensar que el párroco ejerce poder en esos lugares también, ejerce un poder no solo como clérigo, sino también un poder económico, donde él se ve beneficiado por estas corporaciones, pero obviamente si él informa cuántas corporaciones había y cuánto dinero tenían, pues eso implicaba que pues se iba a descubrir todo, ¿no? Se iba a descubrir tanto el control que tenía sobre sus cuerpos, pero también el dinero que había y qué dinero le llegaba a él, ¿no? Y a la parroquia. Entonces hay como muchas estrategias para ocultar información. El arzobispado mismo también genera ese tipo de mecanismos para no dar toda la información o la dan a cuentagotas, ¿no? Entonces son informes que se piden alrededor de 1776. Se entrega una parte muy parcial de ese informe después y es un proceso que tarda desde el 88 hasta 1794. O sea, es un periodo pues, de algunos años donde sí la información cae a cuentagotas, ¿no? Entonces, al final el arzobispo Alonso Núñez de Haro, que era el arzobispo de México, va a entregar un gran informe, ¿no? al virrey en 1794, pero pasó por un gran filtro, ¿no? Que es acomodar la información de la mejor manera. Es un informe en el cual el arzobispo ya dice, yo extinguí tantas cofradías, ¿no? Otras tantas las agregué y otras tantas las anexé, ¿no? Pero cuando él habla de extinguir cofradías,
mucha parte de la historiografía lo ha entendido pues literal, ¿no? Piensan que realmente desaparecieron las cofradías. Y no es así. Cuando el mismo Núñez de Haro lo explica en su informe, él dice, cuando yo hablo de extinguir, es que las agregué o las anexé a otras corporaciones, a otras cofradías o a otras hermandades. O sea, no es que desaparecen por completo, es que solamente las resguardo con otras, ¿no? Para que ya juntas puedan sumar más bienes económicos, puedan administrarse mejor, pero también para simular pues que se había hecho una gran reforma, ¿no? La finalidad de todo esto es que el arzobispado también está interesado en preservar, no solo jurisdiccionalmente, su poder y el control que tiene sobre estas corporaciones, sino también asegurarse que la corona no se entrometa en la economía de estas corporaciones, ¿no? O sea, lo que está en juego es quién va a controlar y administrar y organizar estas corporaciones, la corona o el arzobispado, ¿no? Y al final, ¿quién se va a quedar con el control y el conocimiento de los bienes económicos de estos cuerpos, la corona o el arzobispado? Esa va a ser como la gran pelea que hay al final, ¿no? Entre ambos poderes. Y en medio están los feligreses y las corporaciones que también generan sus propias estrategias. Es como de, o sea, sí confío en ti, pero poquito. Sí, sí. Por ejemplo, también nos dice que estos informes se empiezan a pedir a partir de 1776, ¿verdad? Uh-huh. Y pasan alrededor de 20 años cuando toda la información, como nos dice, empieza a caer a cuentagotas y hasta eso, pues, hay medio que maquillada, medio que esto, que lo otro. En este tiempo, el informe se pidió en cuántas ocasiones, es decir, ¿se pedía cada cierto tiempo o se emitió en una sola ocasión como la orden de decir, pues necesito saber cuánto es con lo que ustedes cuentan, cuáles son los recursos que ustedes tienen? Sí, no sé si me explico por ahí con esa pregunta. Sí, o sea, hay una petición general justamente a partir de la visita de Gálvez, ¿no? Y de ahí digamos que hay como reiteraciones, ¿no? Digamos donde se pide al arzobispado así de, con base en la Real Cédula de tal fecha donde se pide que se informe, ¿no? Pues le recuerdo que no nos ha entregado la información, ¿no? Entonces, y el arzobispado responde, sí, estamos en eso, ¿no? Y pasan otros 2 años y otro recordatorio, es que le recuerdo que nos debe la información. Sí, y así se la llevan, o sea, son así, se la llevan cansada, ¿no? Y el pleito estará sobre todo entre el que era el segundo al mando después del arzobispo, que era el abogado de la iglesia, que era el juez provisor, que es el otro tema que he estado trabajando últimamente, ¿no? Y el pleito era entre el juez provisor y justamente el corregidor de la ciudad, que entonces llegan a tener como estos enfrentamientos vía correspondencia, ¿no? Donde el corregidor le pide que entregue la información y el profesor dice, es que los párrocos no me han entregado nada y tengo mucho trabajo y no sé qué, y así se la llevan. O sea, se tarda cerca de 2-3 años en rendir la información, hasta que ya al final, o sea, ya la presión es tanta que dicen ya, o sea, ya es hora de entregar la información, pero cuando le entregan ya el informe final en el 94 es porque ya han hecho todo un proceso de reorganización, ¿no? Donde el provisor fue, y al menos en el caso de la ciudad, el provisor fue a cada parroquia, habló con los mayordomos y, digamos, los organizadores de estas corporaciones, ¿no? Se pone de acuerdo con ellos en cómo van a organizarse y reorganizarse, ¿no? ¿Cuáles van a anexar qué hermandades o cofradías van a anexar a otras? ¿Cuáles van a cambiar de categoría? O sea, hay todo un programa de reorganización que lleva por su cuenta el juez provisor, por órdenes del arzobispado, ¿no? Del arzobispo. Y obviamente cuando ya entregan el informe final, pues ya es un informe que ya está muy limpio, ¿no? Ya no digamos, toda la carnita y todo el procedimiento, pues ya lo dejaron atrás. Ya lo que le mandan al virrey es como, mira, aquí está el informe, estos se extinguieron tantas, ahorita sobreviven tantas, y se hizo y esto, y todas económicamente están muy mal, ¿no? O sea, también es como lo que se dice, sí, bueno, porque el arzobispado está interesado en preservar esa información para sí mismo, ¿no? No quieren soltar prenda. Esa es la realidad. Entonces, que es un proceso también que tiene mucho que ver con juegos de poder entre un personaje y otro, ¿no? También está la lucha de la jurisdicción, del poder de la iglesia, del poder de la corona también, ¿no? Que es una época que se conoce como la de mayor regalismo, donde los arzobispos se ha dicho que son regalistas y obedecen al rey fielmente y ciegamente, ¿no?
Pero analizando este tipo de problemáticas, uno ve que no es tan así. O sea, sí, obviamente el arzobispo obedece al rey, pero pues también el arzobispo gobierna una iglesia, ¿no? Y dice, pues yo tengo que preservar y gobernar bien a mi grey y a mi clero y a mi feligresía, ¿no? Y lo que hace la corona, lo que quiere hacer, pues interfiere en ese gobierno, en ese buen gobierno. Entonces yo tengo que ver como arzobispo cómo voy a preservar todo esto que tengo bajo mi control, cómo salvaguardar mi jurisdicción para que la corona no se entrometa y no me gane, ¿no? En cuestiones de poder. ¿Habrá, doctora, alguna manera, bueno, ya enfocándonos un poquito en lo que es la Nueva España, habrá alguna manera de saber cuáles eran las diferencias de pensamiento entre los feligreses de este territorio y los feligreses de la península? Sí, sí hay manera. Fíjate que uno también piensa que cuando hablamos de la corona, ¿no? De la gran monarquía hispánica, uno piensa que la cristiandad, por así decirlo, las creencias y la feligresía es igual aquí y allá. Es así, obviamente aquí hay devociones más acentuadas que en España, ¿no? Por ejemplo, en la península eran muy devotos de San Isidro Labrador. Es una devoción que aquí en Nueva España no pegó tanto, ¿no? Aquí en Nueva España éramos, ajá. En Nueva España eran más dados a las devociones marianas, ¿no? A la Virgen María, rendirle, no sé, devoción a San José, por ejemplo, ¿no? Había Santiago, por ejemplo, que es un santo que tiene mucha devoción en los pueblos de indios también. O sea, hay devociones que van teniendo toques locales, ¿no? Igual que lo pasaba en el Virreinato del Perú, donde tienen otro tipo de devociones. Entonces, sí, las devociones no son iguales, ¿no? Y hay diversas prácticas, tanto en la península como aquí en Nueva España, ¿no? Por ejemplo, yo lo que revisé alguna vez fueron los informes que hay allá que es básicamente lo mismo que pasa acá, ¿no? En cuanto a que los arzobispos no quieren rendir la información a la corona y todo eso, ¿no? Y por ejemplo, allá el principal problema que acusaban era que la población era le gustaba mucho montar como obras de teatro para Semana Santa, ¿no? Para celebraciones religiosas. Entonces los arzobispos o los obispos allá se quejaban de que pues, la gente dejaba de trabajar por irse a ensayar la obra de teatro, ¿no? Por ir a ensayar las procesiones y eso. Y que pues ellos intentaban, digamos, reformar a la población, decirles no hagan eso, pues dedíquense a trabajar, ¿no? Porque también es una época en la que hay una idea muy, muy novedosa sobre que la población tiene que ser útil, ¿no? La feligresía tiene que ser útil. Y una forma de ser útil socialmente y para la corona es trabajando, ¿no? O sea, esta idea de que hay que trabajar y trabajar y trabajar empieza también a tener mucho auge en esa época, ¿no? Y es donde también ya las prácticas religiosas de la población se empiezan a ver mal. O sea, incluso hay clérigos que ven mal que haya tantas procesiones, que avienten tantos fuegos artificiales en las fiestas, ¿no? O que gasten tanto dinero en comida, en procesiones. Veían muy mal, por ejemplo, en la península que la población hiciera estas obras de teatro, ¿no? Estas representaciones, porque gastaban dinero, dejaban de trabajar por ir a ensayar, ¿no? Y gastaban mucho en el vestuario y también daba pie que entre el ensayo y que se hacía la teatralidad, pues la gente echaba relajo y los hombres empezaban a hacer cosas que, digamos, a comportarse de manera pues traviesa o hacían cosas no muy bien vistas, ¿no? O sea, había muchas quejas sobre eso. Había incluso otras quejas, por ejemplo, me acuerdo que para Sevilla yo lo vi, donde se quejaban de que se fundaban hermandades y cofradías pero que no estaban autorizadas ni por el arzobispo ni por el rey. O sea, simplemente la gente decía, vamos a fundarnos, a reunirnos aquí y vamos a empezar a rendirle, a hacer misas y de procesiones, y bueno, o sea, las quejas. Y después cuando ya estudié el caso de Nueva España, Ciudad de México, pues veo que las quejas son muy similares, ¿no? Aquí, por ejemplo, se quejan mucho los párrocos y también el arzobispado se queja de que, particularmente en los pueblos de indios, se destina muchísimo dinero a echar cohetes, ¿no? O sea, y es algo que hasta el día de hoy todavía existe, ¿no? Que se gasta un dineral en cohetes, ¿no? Entonces, sí, la iglesia, el arzobispo dice, es que ¿por qué gastan tanto dinero en eso? Pues mejor que lo inviertan en otra cosa, ¿no? O que me lo den a mí, no sé, pero no gasten tanto en cohetes, no gasten tanto en comilonas, ¿no? Entonces a eso le van a empezar a llamar los gastos superfluos. Entonces vemos que, por ejemplo, mientras allá en la península, en Toledo, ¿no? La gente se vuelca a representaciones teatrales, ¿no?
aquí en Nueva España, más bien la población se va a entregar a echar cohetes y a una gran festividad cuando había que festejar a la Virgen o a algún santo, ¿no? Pero básicamente, digamos, las formas de pensamiento y de devoción sí son muy diferentes en un lado y en otro. Y qué marcadas, ¿no? Estas diferencias en cuanto a, pues ahora sí que prácticas, sí, pues relacionadas a todo esto en torno a la religión, en torno a la creencia, pero también en torno a las prácticas culturales y a la identidad, ¿no? Sí, sí, Doctora, porque... ¿Qué ajá. pasó? No, No, diga. dígame. No, no, lo que también es que muy interesante porque acá se sabía que había como cofradías, ¿no? Hermandades, pues solamente de indios, ¿no? Había otras que eran de españoles, por ejemplo. Había otras que eran de afrodescendientes también, ¿no? Que eran de negros, como se les llamaba en la época. Y había otras que estaban conformadas por integrantes, pues, que habían llegado de la península, ¿no? Que fueran vascos o fueran de, digamos, de otros, no sé, de otros lugares de la península, ¿no? Pero ya a finales del siglo XVIII esta diferenciación va desapareciendo también. O sea, también vemos que la población se empieza a mezclar, al menos en la práctica, de manera más abierta, ¿no? Entonces también ya hay una idea de la iglesia en que la feligresía ya no tiene que estar dividida por castas, por grupos, ¿no? Sino que ya tiene que ser una feligresía un poco más mezclada, mixta, porque así se le puede gobernar y administrar mejor, ¿no? Ay, quisiera como ahondar un poquito más en esto de, pues como dice, había cofradías de españoles, había cofradías pues de indios, que quisiera como que profundizar un poquito más en esto, pero ya se nos está acabando el tiempo, entonces quisiera terminar con esta última pregunta que por ahí nos dejó nuestra amiga y compañera Cris Araiza, que dice Uh-huh. si estos grupos religiosos podrían encontrarse en la actualidad, es decir, si las cofradías aún hoy día están presentes y si cumplen con algunas de las características que tenían las cofradías pues de otros tiempos. Pues de manera sorprendente sí todavía persisten. Incluso algunas corporaciones devienen justamente de sus antecedentes coloniales, ¿no? Obviamente sí todavía hay cofradías, pero vamos a encontrarlas particularmente más populares o más conocidas bajo el nombre de mayordomías, que es como la figura que más vamos a encontrar, ¿no? Igual de corporación de seglares y enfocados también a una actividad piadosa, ¿no? Hay mayordomías, por ejemplo, hay también terceras órdenes. Las terceras órdenes, que ya no hablé mucho de ellas, son creadas también en la época colonial aquí en Nueva España. Y, por ejemplo, la Tercera Orden de San Francisco, que se crea en 1614, todavía existe hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, obviamente han modificado mucho no solamente sus estatutos, sino también sus objetivos, ¿no? También sus planes de acción son ya más amplios, ¿no? Porque si en la época colonial solamente estaban, por ejemplo, lo más selecto de la sociedad en esas terceras órdenes, vamos a ver que pues, hoy en la actualidad obviamente tienen ya un agremiado un poco más amplio socialmente, ¿no? Siguen todavía haciendo algunas obras pías o de beneficencia, ¿no? Ayuda a pobres, ayuda a personas enfermas, a mujeres, a niños, ¿no? Pero son corporaciones que todavía existen, ¿no? Hay hermandades incluso de, por ejemplo, existía lo que eran las archicofradías del Santísimo Sacramento, ¿no? Que se dedicaban, su objetivo era justamente acompañar al Santísimo cuando se llevaban para, digamos, santiguar a algún difunto o algún enfermo, ¿no? Para darle los sacramentos, pero actualmente todavía hay corporaciones o hermandades en donde que tienen como advocación justamente velar o cuidar al Santísimo Sacramento, ¿no? Entonces, son corporaciones muy vivas. Por ejemplo, en España, particularmente en la ciudad de Sevilla, que es muy conocida por sus procesiones de Semana Santa, es una ciudad donde todavía existen amplio número de cofradías que incluso vienen desde el año de 1400, ¿no? Del año 1300, o sea, son cofradías muy, muy antiguas que todavía existen. Obviamente han modificado muchos estatutos, han modificado reglas, son también corporaciones ya más flexibles, ¿no? No pueden exigir también actualmente ya que los feligreses se entreguen devotamente porque ya las condiciones de vida son otras, ¿no? Las actividades del ser humano en la actualidad
son otras, demandan más tiempo, demandan más recursos, pero son corporaciones que todavía subsisten, ¿no? Que están muy vivas, más vivas que nunca. Entonces, lugar a donde vayan seguramente encontrar una tercera orden, una cofradía, una mayordomía, que todavía tiene muy presente estos fines espirituales, ¿no? Doctora, pues sin duda todo esto, todos estos temas, todos estos como conceptos, definiciones, darían para incluso una charla muchísimo más larga, muchísimo más extensa, pero pues lastimosamente el tiempo no nos da. Y para cerrar, ahora sí, para los interesados, ¿cuál sería la lectura que usted recomienda? ¿Qué estará bueno por ahí que investiguen, que lean, que escuchen? No sé, por ahí, por ejemplo, su libro incluso, doctora. Mi libro, es que mi libro está un poco aburrido, pero mi libro... No, claro que no. Mi libro es sobre, bueno, se desprende de mi tesis doctoral, que es justamente lo que yo estudié, fueron los proyectos de reforma de la corona y del arzobispado sobre estas corporaciones seglares, ¿no? Particularmente en la Ciudad de México. Entonces, es un libro que lo publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas el año pasado. Lo pueden encontrar en línea, se puede descargar de manera gratuita también. Y el libro se llama Cruce de Jurisdicciones, ¿no? Derecho canónico y, no me acuerdo cómo se llama mi propio libro, pero es en torno a este proceso de reforma de cofradías, ¿no? Y lo que pasa es que sobre las prácticas religiosas hay muchísimo. Entonces también pueden, por ejemplo, buscar, hay, por ejemplo, historiografía ya que tiene bastante tiempo, ¿no? Que habla sobre estas prácticas. Pero, por ejemplo, pueden buscar estos libros editados por el Colegio Mexiquense, ¿no? Hasta ahorita me parece que llevan 2 volúmenes, que es sobre justamente devociones religiosas, ¿no? Santos, devociones e identidades, se llama el libro. En el centro de México, siglos XVI al XX, editado por el Colegio Mexiquense, donde también van a encontrar múltiples ejemplos de las prácticas religiosas en la Nueva España, ¿no? Y de ahí pues podemos irnos a también ejemplos muy muy concretos, ¿no? Por decir algo, obviamente los estudios de Antonio Rubial García sobre religiosidad pues son muy importantes, ¿no? El libro que él tiene que se llama Profetisas y Solitarios, por ejemplo, es muy interesante porque nos habla justamente de esa otra parte de las prácticas religiosas, ¿no? Que son las prácticas religiosas cotidianas, que son justamente lo que hacían las beatas, todos estos que fueron procesados por la Inquisición, que pedían limosna, que decían tener visiones o contacto con la Virgen, con Cristo, que se hacían pasar por posesos, en fin, o sea, las prácticas religiosas dan para mucho, ¿no? Entonces, pues yo podría sugerir como esas lecturas. Bueno, que aquí tengo su libro abierto, es el de Cruce de Jurisdicciones, Derecho Indiano y Canónico en las Reformas de Cofradías y Hermandades Novohispanas, ¿verdad? Sí. Bueno, doctora, con esto, ahora sí, damos por cerrada pues esta charla, esta entrevista que nos hizo el grandísimo favor de darnos. Y pues nada, simplemente agradecerle por su tiempo y por haber estado con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues espero que en esta charla no se hayan aburrido tanto, ¿no? Y pues nada, o sea, incentivarles también el interés al público y particularmente a los estudiantes de historia de adentrarse a estudiar justamente este tipo de fenómenos religiosos, ¿no? Que por ejemplo para el norte de México casi no conocemos, o sea, y es importante porque también hubo una presencia importante allá, particularmente en las misiones, ¿no? Entonces también hubo cofradías y hubo corporaciones allá en aquellas partes, ¿no? Entonces es importante conocer qué prácticas también hay por allá, ¿no? Claro que sí. Y pues bueno, agradecer también a todas las personas que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión e invitarlos a que nos sintonicen en una emisión más de su espacio, Voz de la Memoria. La Facultad de Ciencias Sociales presentó Voz de la Memoria.